tenía lugar una reacción por la que se desprendía calor y al mismo tiempo se eliminaba carbono. Si se modificaba el aporte de aire, era posible controlar la cantidad de carbono contenida. El hierro y el acero dieron pie a la revolución industrial. Con ellos se fabricaron las vías de la Transcontinental Railroad, así como los trenes que se desplazaban a toda velocidad por ellas. También hicieron posible la construcción de los rascacielos, los cuales se convirtieron en la máxima expresión de las elevadas cotas que había alcanzado la civilización en el siglo XX. Imagínate una estructura a la que se le aplica una carga de viento. El viento hace que se incline y en cuanto se inclina se dobla la parte exterior. Así que se está tirando de esta curva para arriba y de esta se está empujando para abajo. Con lo cual el material no solo tiene que ser resistente en la parte de la compresión, sino también en esta otra parte. Y la piedra no sirve. Pero el acero sí. Los edificios de acero pueden mecerse bastante con el viento y aún así aguantar. Los cables de acero se parecen a una cuerda en el sentido de que son al mismo tiempo flexibles y resistentes. El puente de Brooklyn fue la primera estructura de gran tamaño que se sujetó mediante cables de acero. En este puente colgante se utilizó la impresionante cantidad de 22.500 metros de cable. Cuando todas las piezas se colocaron en su sitio y la estructura se alzó, los obreros se pusieron en pie y desde lo alto de aquella maravilla, nunca vista en la historia de la siderurgia, tuvieron una perspectiva que nunca antes había tenido un ser humano. Lo que vieron aquellos hombres desde el puente de Brooklyn fue el perfil aéreo de Manhattan, una visión que no tardaría en representar un siglo hecho de acero. Pero los obreros que trabajaban esforzadamente con otros metales pesados como el plomo se enterarían al cabo de poco tiempo de que el progreso tiene su precio. El número atómico del plomo es 82. Se trata de un metal extremadamente denso, la mejor protección natural conocida por el ser humano. Los tubos catódicos de nuestras pantallas de televisión y ordenador contienen bastante plomo como para bloquear las radiaciones dañinas. Los rayos X que se usan en medicina utilizan el plomo por el mismo motivo y hay contenedores de plomo que son lo suficientemente gruesos como para que se puedan almacenar en ellos residuos nucleares sin peligro. Cuando una partícula intenta atravesarlo no puede evitar chocarse con un montón de átomos que a su vez tienen muchos protones que no son sino partículas cargadas que ralentizan o detienen el proceso. Por eso este material es tan bueno para la protección por apantallamiento. Hoy en día el plomo suele usarse sobre todo para las baterías de coche. Cerca del 80% del plomo nacional se utiliza en las baterías de plomo ácido. Es la forma más barata de energía eléctrica para los automóviles. En Estados Unidos hay casi 200 millones de automóviles que usan baterías de plomo. Uno de los mayores depósitos de mineral de plomo del mundo se encuentra bajo las St. Francis Mountains en la parte sureste de Missouri. Hace millones de años esta región era un océano. Se formaron unos depósitos que crearon una estrecha veta a lo largo de lo que fue un arrecife tropical. La veta medía 67 kilómetros de largo y tan solo 150 metros de ancho. Al cabo del tiempo, debido a los movimientos de las placas tectónicas, el mar quedó cubierto por una cadena montañosa que existe todavía hoy. El metal yace a 300 metros de la superficie y todas las personas y las máquinas que se dedican a extraerlo tienen que bajar por esta chimenea. Estos enormes camiones pueden llegar a medir 12 metros de largo y 5 de ancho. Se los desmonta para traerlos hasta aquí y una vez bajo tierra se los vuelve a montar. Estas máquinas no volverán a ver la luz del sol. El mantenimiento del equipo lo llevamos a cabo bajo tierra. No podemos ir a la gasolinera más cercana. Tenemos que cambiar esos grandes neumáticos bajo tierra. Hasta reconstruimos motores, pero todas las labores de mantenimiento tienen que realizarse bajo tierra porque solo se puede acceder a las minas por chimenea. El mineral de plomo tiene una densidad tal que aguanta túneles de hasta 9 metros de ancho y 36 de alto. En la primera etapa de la extracción del plomo se usan unos jumbos hidráulicos de perforación con 2 barrenos delanteros.
Bueno, lo que hacemos es entrar y perforar el tajo. Hacemos una serie de agujeros, 75 para ser exactos. Los agujeros tienen un diámetro de 5 centímetros y una profundidad de 4 metros. Los hacemos siguiendo un patrón especialmente pensado para que el mineral se fragmente todo lo posible. La mayor parte de los agujeros se perforan en el centro del tajo. Primero se hace detonar esa zona, con lo que se crea un vacío hacia el que puede romperse el resto de la roca. Después de la perforación rellenamos los agujeros con explosivos y eso es lo que llamamos el proceso de carga. Para la voladura usamos un compuesto explosivo de nitrato amónico y fuel oil, y también dinamita y cápsulas detonadoras. Esta pared de mineral se rellena con 300 kilos de explosivos. En la mina se usan 19 tipos distintos de cápsulas detonadoras y cada una tiene una sincronización diferente. Cuanto más lejos se encuentran del centro, más se retrasa la explosión para maximizar el efecto cascada. Cuando se enciende, esta es instantánea, ¿de acuerdo? Luego viene esta otra cápsula, que es un 1. Tarda 500 milisegundos, y así va aumentando. Después de la explosión, la roca queda suelta y mediante una maquinaria específica se desprende de las paredes y del techo. Cada día se suben 5.000 toneladas de roca hasta la superficie, pero menos del 5% es plomo. Hay que seguir un proceso determinado para sacar el metal. Primero se hace pasar el mineral por un circuito en el que se va triturando en trozos cada vez más pequeños. Luego se separan los diferentes metales mediante un proceso de flotación. Igual que el detergente, se adhiere a las partículas de suciedad y las eleva apartándolas de la ropa. Las células de flotación establecen un enlace químico con el metal que constituye su objetivo. El proceso de flotación es químico y físico. El colector se adhiere a la superficie de la partícula del mineral y cuando aparece la burbuja de aire el proceso pasa a ser algo más bien físico. Un enlace químico une al colector y a la partícula del mineral y tiene lugar una reacción física entre el aire y la partícula del mineral que consigue que salga a la superficie. La mayor parte del plomo que usamos hoy se extrajo hace años y luego se recicló. Cerca del 98% del plomo de Estados Unidos es plomo reciclado. Lo que hacemos es reciclar el plomo que se produjo en épocas anteriores para volver a usarlo. El reciclaje del plomo ha sido todo un éxito medioambiental. Hubo un tiempo en que los enormes vertederos existentes no daban abasto con todos los residuos tóxicos de aquellos millones de baterías de coche. Hoy, sin embargo, las baterías empiezan una nueva vida en depósitos con una capacidad superior a las 15.000 toneladas de baterías desguazadas. Ahora se tiene al plomo por un metal ecológico, lo cual contrasta bastante con la triste reputación que tuvo durante mucho tiempo. Los antiguos romanos lo usaban para hacer vajillas, monedas y amplios sistemas para la distribución de agua. Llegaron incluso a sazonar comida y bebida con el plomo porque gustaban mucho del regusto dulce que dejaba. En cierto modo, los romanos tenían una gran adicción al plomo. Existe una teoría según la cual el plomo fue lo que provocó en parte la caída del Imperio Romano. Según algunas fuentes, Julio César no podía tener más hijos que el que tuvo, y a sus descendientes el sexo les era indiferente y no podían tener hijos. El plomo podría haber sido uno de los principales motivos. En cuanto a los tiempos modernos, a todos nos suenan las terribles consecuencias que ha tenido el plomo. En los años 20, los refinadores empezaron a añadirle plomo a la gasolina para reducir el picado de bielas. El problema que tiene es que su presión de vapor es muy alta. Se evapora con facilidad y puede escaparse durante la fabricación y en el momento de añadírselo a la gasolina. Los trabajadores que preparaban el aditivo se enteraron de primera mano de cómo el plomo atacaba al sistema nervioso central debilitándolo. Algunos lo llamaban el metal de la locura porque en las últimas fases de absorción en el sistema la gente empezaba a perder la cabeza y acababa muriendo. La gasolina con plomo se mantuvo en Estados Unidos hasta los años 80.
En 1995, la Agencia de Protección Ambiental llegó a la conclusión de que 5.000 estadounidenses morían al año por intoxicación con diferentes tipos de plomo. Hoy en día se ha prohibido el uso de plomo en combustibles, pinturas y en la mayoría de los productos de uso doméstico. Los que trabajan con plomo se hacen cada 6 meses unos análisis de sangre para asegurarse de que sus niveles no son peligrosos. Parece que por fin hemos conseguido domar la fenomenal fuerza del plomo. El plomo tiene a sus espaldas una trayectoria que se cuenta por milenios, pero el zinc es un metal pesado que, aunque reciente, es cada vez más importante en el ámbito de las grandes estructuras. Al zinc le corresponde el número 30 de la tabla periódica. Puede que ningún otro metal pesado sirva para tantas cosas. El zinc se usa para combatir infecciones y para ayudar a que cicatricen las heridas corporales superficiales. Tiene unas propiedades térmicas y un poder reflectante de los rayos ultravioleta que hacen que sea un ingrediente esencial de las cremas para el sol y de las losetas refractarias.